Quiero leerles el comienzo de la Biblia. Abran su Biblia a Génesis 1. Abran su Biblia en Génesis 1. Y estoy leyendo de la Biblia de la Nueva Versión Americana, Biblia de las Américas, la que usó Moisés. Él dice, vamos a usar Reina Valera 60, pero creo que hay algunos escépticos aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hace 2 años atrás, abrí nuestra conferencia de pastores hablando del tema de por qué todo calvinista que tiene respeto de sí mismo debe ser un premilenarista. El año pasado abrí la conferencia hablando de por qué todo calvinista debe rechazar la estrategia de crecimiento. Este año quiero seguir ese tema y hablarles de por qué todo calvinista que se respeta a sí mismo, evangélico, cristiano, debe ser un creacionista de 6 días. Y si hay alguna pregunta, no estabas escuchando a lo que acabo de leer. Quiero ayudarte con este tema aparentemente incómodo de creación de 6 días, de la evolución teísta y de la evolución progresionista y tierra antigua, tierra nueva, etc. Entonces quiero hablar de la teología de la creación. La teología de la creación. La teología solía ser llamada la reina de las ciencias, lo cual quiere decir que era la verdad definitiva. Esto es, que lo que la Biblia enseñaba aplastaba al resto de las categorías, incluyendo la ciencia. Y entonces la teología aún debe ser reconocida como el rey o la reina de las ciencias, porque aplasta al resto de las ideas. Es absolutamente verdad, es absolutamente precisa. La Biblia no es teoría, es hechos, es realidad, es verdad, es la manera en la que las cosas realmente son, es la manera en la que realmente sucedieron las cosas, incluyendo la creación. La Biblia no toma un segundo plano cuando habla del asunto de hablar del área científica. Si comenzamos a partir de la posición más ignorante y presentamos esta línea de razonamiento, van a ver a qué me refiero. La persona que entiende quién creó el universo, lo entiende. El que lo hizo, esto es, el que creó el universo y todo lo que está ahí, entiende cómo funciona. Él entiende cómo opera de manera perfecta, precisa. Y debido a que él lo creó, él no está esperando algún tipo de avance científico para comprenderlo. Él no está esperando que alguien descubra un sistema y le informe de cómo funciona todo. Debido a que el Creador lo diseñó, lo sostiene, y un día lo va a llevar a un fin, él lo entiende, él conoce, él sabe que la Tierra está suspendida en nada, es esférica, sabe que atraviesa una órbita girando sobre su eje en un sistema solar que la lleva de un extremo del universo al otro, conoce las galaxias, las asombrosas proporciones de las galaxias, entiende los hoyos, agujeros negros mejor que Stephen Hawking. Él entiende los ciclos del agua, del aire, de la biología, de química. Si él escribiera un libro, su libro reflejaría ese conocimiento perfecto. El que sea lo suficientemente inteligente y poderoso como para diseñar, crear y sostener la incalculable complejidad del universo y todo lo que está en el universo, ciertamente es lo suficientemente inteligente como para hacer la tarea menos difícil, que es escribir un libro que lo describa. Y debido a que él ha diseñado revelar algo para que sepamos en lugar de oscurecer las cosas, podemos asumir que cuando nos habla de estas cosas, lo que nos dice será lógico, coherente y comprensible.
Si el Creador escribiera un libro y revelara la realidad con respecto a su creación, entonces sabríamos de la creación. Si el Creador no hubiera escrito de la creación, nadie sabría de la creación porque solo el Creador estuvo ahí. Y por cierto, el Creador, si escribiera un libro de su creación, nunca diría que la luna nunca diría que la luna tiene su propia luz, nunca diría que la Tierra es triangular y es plana y está compuesta de 7 etapas, uno de mantequilla, uno de vino, y la Tierra se está asentada sobre elefantes que cuando tiemblan, entonces tiembla la tierra. Esto es lo que el libro hindú dice. Entonces sabemos que eso no fue escrito por Dios. Es una mentira ridícula. El Upanishad hindú nos dice también cosas que no son correctas, cosas absurdas. El Creador nunca diría que solo hay 13 miembros del cuerpo mediante los cuales la muerte viene. Este es lo que el libro taoísta dice, o los temblores son causados por agua que se mueve por los vientos y el agua que mueve la tierra. Esto es lo que un libro budista sagrado dice. O si el Creador del universo hubiera escrito un libro, no hubiera dicho que Adán cayó más bien, Adán sintió que los hombres existieran para que tuvieran gozo, como nos dice el segunda de Nefi en el libro del Mormón, el cual nos dice en Alma 7:10 que Jesús nació en Jerusalén. O si el Creador del universo escribiera un libro, Él no diría que el hombre no está constituido de cerebro, hueso, sangre y huesos y de otros materiales, y que es incapaz de pecar y de causar enfermedad y de morir. Pero es lo que nos dice ciencia, salud y la llave de las Escrituras. Por cierto, el ciencio de las... cuando habla la ciencia cristiana, no es ni de ciencia ni cristiana, no es como cuando el cereal que tenemos aquí en Estados Unidos, que se llaman nueces de uvas, que no tienen ni uvas ni nueces. Así es la ciencia cristiana, no es ni científica ni cristiana. El verdadero creador entiende la realidad de lo que ha creado de manera perfecta. Y entonces, cuando venimos a la revelación que se nos ha dado por el Creador, tenemos un registro preciso de su creación. No puedes malentender Génesis 1. Con respecto a los orígenes, la Biblia puede ser confiada, así como puede ser confiada en cualquier otro tema. Podemos confiar en la Biblia como confiamos en ella en cualquier otro tema. La palabra de Dios habla de una manera clara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso no es confuso. Nadie puede malentender lo que quiere decir. Aunque mi pequeña nieta, no hace muchos meses atrás, se sentó en una escuela dominical y la maestra le dijo, Dios hizo todo. Dios hizo todo. A lo cual ella respondió, no hizo todo. Hay muchas cosas son hechas en China. Pero fuera de una respuesta tan infantil, claro que ella tiene razón. Dios hizo las cosas que los chinos hicieron de otra manera. Es una afirmación simple. Sin embargo, es una afirmación profunda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 1903, Herbert Spencer murió, rechazó la Biblia, rechazó a Cristo, rechazó a Dios, pero fue reconocido como un genio porque descubrió las 5 categorías de lo noble. Él dijo, son 5 categorías en las cuales todo puede encajar de lo que existe: tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Brillante descubrimiento. Génesis 1:1, en el principio es tiempo. Creó acción Dios, fuerza, cielos, espacio, tierra es materia. Es una afirmación profunda, pero al mismo tiempo es simple. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe de la nada en 6 días. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Día 1, día 2, día 3, día 4. Cada día tiene una mañana y una tarde.
Ahora, quiero ayudarte a sentir la fuerza de la convicción con respecto al registro de la creación. Y esto lo vamos a dividir en 3 palabras. La primera palabra es fidelidad. Fidelidad. O crees lo que las Escrituras dicen o no lo crees. Puedes aceptarlo o rechazarlo, pero no puedes alterarlo. Dices, ¿pero qué hay acerca de la ciencia? ¿Acaso no debemos aplicar la ciencia al relato de Génesis para ser intelectualmente honestos? Bueno, quizás derribe algunas de tus ideas. Permíteme ayudarte. Tienes que quitarte esa noción. Tienes que quitarte la idea de que tienes que traer algún tipo de información científica a Génesis 1. Tienes que quitarte la idea de que tienes que tener algún tipo de información científica para entender la creación. Si entiendes esto, vas a liberarte de confusión y dudas innecesarias. Lo voy a decir de otra manera. No hay algo tal como la ciencia de la creación. Espera un momento, dices tú. Hay muchos organismos, organizaciones de creacionismo, ciencia de creacionismo. No existe, porque no hay explicación científica para la creación o de la creación. Hay la ciencia legítima, genuina, y la supuesta ciencia de la creación puede probar que la evolución no sucedió y no sucede. Eso no nos dice nada acerca de la creación. Nada. Pueden ver, pueden observar, y toda la ciencia está basada en observación, verificación y repetición. La observación, verificación y repetición. La creación no tuvo observadores, no puede ser verificada en términos de sus medios y no puede ser repetida. Entonces, todo lo único que los científicos creacionistas pueden hacer es mostrar que la evolución no ha sucedido, no está sucediendo. Y pueden presentarlo de una manera clara, pero eso no te dice nada acerca de la creación. Nada. La creación no fue observable, no es repetible. Pero te prometo algo. No sucedió por una ley fija. No sucedió por algún tipo de ley científica. No sucedió por por leyes observables, verificables, repetibles. Es un milagro enorme. Entonces, simplemente si te quitas esta idea de hablar de la ciencia de la creación, vas a estar liberado de un esfuerzo inútil. Esa es la razón por la cual en el relato de Génesis y en cualquier otro lugar de la Biblia se nos dice repetidamente que Dios creó. No hay referencias explícitas a algún tipo de proceso evolutivo en ningún lugar de la Biblia. No hay tampoco alguna referencia implícita a procesos evolutivos en algún lugar de la Biblia. Solo hay un registro histórico de la creación en Génesis 1 y una expansión de la creación del hombre en Génesis 2. Y eso es todo. Eso es todo. Dices, bueno, ¿acaso no las plantas se mutan y cambian y se desarrollan dentro de las especies? Claro, bueno, eso es lo que los animales hacen. Pero nada de eso tiene que ver con la creación. Podemos probar que la evolución no sucedió, no sucede, pero eso no nos dice nada acerca de lo que sucedió en 6 días. ¿Cómo es que el material creado funciona? ¿Cómo es que el material opera? El material creado, ¿cómo es posible? ¿Cómo opera? ¿Cómo progresa el material creado? Debido a que otra vez la ciencia no te da respuestas de cómo sucedió todo en primer lugar. Solo la Biblia lo hace. Por ejemplo, digamos que hubieras tú conocido a Lázaro después de que había resucitado de los muertos. Un día después. Quizás lo hubieras querido entrevistar. Oye, señor Lázaro, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo cuando no estuvo aquí? ¿Dónde estabas? ¿Puedo tocar tu mano? ¿Puedo sentir tu brazo? ¿Puedo darte un masaje en la cara? ¿Cómo te sientes? ¿Piensas igual que antes de haber muerto? ¿Tienes memorias de tu pasado antes de morir? Podrías entrevistarlo hasta que estuvieras azul, hasta que te cansaras. Podrías analizar los procesos de su vida. Podrías ver cómo come, cómo opera, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa.
Y amigo mío, eso no te diría absolutamente nada de cómo es que regresó a la vida. Porque eso es un milagro sobrenatural. O podrías quitarle la comida a alguien de entre aquellos a quienes Jesús alimentó en los 5,000 y le dice, ¿sabes qué? Permíteme, voy a tomar tu comida, voy a analizar el pescado, voy a analizar el pan, porque nunca antes hemos visto pescado salir de la nada o pan salir de la nada. Entonces, permíteme tu comida y después de analizarlo, vamos a hablar con la gente y vamos a preguntarle, ¿cómo supo? ¿A qué te supo cuando te lo comiste? ¿Tu cuerpo respondió de la misma manera que respondiste a otras comidas? ¿Atravesó por el mismo proceso que otros alimentos atraviesan? Podrías hacer eso, pero no te diría nada acerca de cómo llegó a existir ese alimento. La creación no puede ser entendida de ninguna otra manera más que un milagro masivo. Esa es la única manera de entenderla, y el único registro que tenemos de el milagro masivo de la creación lo encontramos en las páginas de las Escrituras. Ahora, si tú no lo crees, entonces simplemente di no lo creo. Pero no trates de imponerle en ese milagro masivo, el cual no puede tener una explicación científica. No trates de imponerle una idea científica. La creación no tiene relación alguna en absoluto a la ciencia conforme lo observamos, así como la gente que experimentó la comida que le dio el Señor en los 5,000, o como Lázaro experimentó la resurrección. La creación no es un evento científico. Realmente ninguna ley científica jugó algún papel ahí. Es algo asombroso. Solo puede ser equiparado por la decreación, por así decirlo, futura. Cuando todo se derrita con fuego ardiente y deje de existir. Nada de eso es el producto de una ley observable, científica, repetible. Todo lo que queda para el lector es la oportunidad de creer o no creer, ¿ok? Eso es todo. Fidelidad. O lo crees o no lo crees. Dices, bueno, ¿acaso Dios no pudo haber usado la evolución? La pregunta es irrelevante. La pregunta es entrometida, pero si necesitas una respuesta, no pudo. Porque la evolución demanda muerte, demanda que haya muerte, y no hay muerte. Pero la mejor respuesta es, hizo lo que hizo. La especulación es absurda. Él hizo todo en 6 días. ¿Esto es verdad o no lo es? Si no es verdad, entonces tus problemas acaban de comenzar. Y ahora tienes 66 libros con errores potenciales. Job 38, Dios le responde a Job a partir del torbellino. Job 38. Y le dice, de una manera brutal, francamente, le responde. Y le dice el Señor a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría absurdas? Ahora ciñe como varón tus lomas. Yo te preguntaré, Dios dice, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Dónde estabas cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O dime, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Por cierto, Job, ¿en algún momento en tu vida has mandado toda la mañana? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? Y para que sean sacudidos de ella los limpios, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Dime, Job,
¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Esta es una cachetada tras otra, Job, una bofetada. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Porque tengo reservados para el tiempo de angustia. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Y sigue. Lo cual es una manera extensiva de decirle, cierra la boca, Job. Esto continúa hasta el capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Esto es interminable. Y aún en el capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios? ¿Puedes tú domar al dinosaurio en el capítulo 41? Finalmente, en el capítulo 42, Job dice, yo conozco que todo lo puedes. 42:2, me rindo. Y resuelve el asunto. Y después dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Guarda silencio y acepta lo que Dios dijo. Él estuvo ahí, tú no. Más vale que mantengas esto en mente. La gente rechaza el relato de la creación porque no quiere reconocer a Dios, porque Dios no solo es el creador, sino también el dador de la ley y el juez. La evolución fue inventada para eliminar al Dios de Génesis y para aplastar al dador de la ley y aplastar la inviolabilidad de su ley moral. La evolución es el último medio que los pecadores caídos han diseñado para suprimir nuestro conocimiento innato de Dios y del testimonio bíblico, Romanos 1, de Él y del hecho de que somos responsables ante Él y por ello somos condenados por ello. Al fortalecer y promover la evolución, los pecadores de manera entusiasta han tratado de evitar la moralidad, la responsabilidad, la culpabilidad y el juicio. La evolución es tan acentuadamente hostil que francamente a la palabra de Dios que no hay manera de reconciliarla con la palabra de Dios. Entonces, los evolucionistas supuestamente llamados teístas demuestran una carencia de fidelidad a la autoridad de las Escrituras, derrocando de su trono la revelación divina y reemplazándola con teoría de la evolución. Las Escrituras no es ciencia, es la prueba definitiva de la verdad. Entonces, en primer lugar, fidelidad. Esto es, confía con las Escrituras. Ahora, muy importante, permítanme darles una ilustración. Uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos, un ministerio enorme en Estados Unidos, dice que está basado en la Biblia que proclama el Evangelio de Cristo. Se le envió en una ocasión una carta al presidente de este ministerio y se le preguntó cuál era su posición en el área de los orígenes. Y tengo yo la respuesta, y esto fue lo que respondió. Nuestro ministerio no adopta ninguna posición. Nosotros evitamos asuntos secundarios. Nuestros esfuerzos se concentran en unir a la gente en esencia, en unir a la gente en torno a las doctrinas esenciales de la fe. Y creemos que los orígenes caen en la categoría de seguridad eterna y el rapto. Esas son doctrinas secundarias, dijo eso. Y habían otra lista de doctrinas no esenciales. ¡Asombroso! Yo diría que tú pregunta a cualquier supuesto ministerio cristiano, a cualquier supuesto universidad o seminario cristiano, cualquier iglesia, una pregunta primordial para determinar la fidelidad de ese ministerio a la palabra de Dios, pregúntales, ¿cuál es tu entendimiento de Génesis 1? La respuesta revelará su actitud hacia las Escrituras. Si rechazan Génesis 1 o 2, pregunta, ¿en qué capítulo comienzas tú a creer la Biblia? Tú empiezas a creer en Génesis 3, 6, 9 o quizás en Éxodo empiezas. Y por cierto, ¿acaso hay otros capítulos que no crees? ¿Qué hay de Isaías 53? Quizás no necesariamente crees ese. Fidelidad es el asunto. Caballeros, creo que aquellos de nosotros que somos expositores de las Escrituras, que nos aferramos a la ignorancia de las Escrituras, no podemos equivocarnos en este asunto.
Entonces, la primera palabra es fidelidad. La segunda palabra es simplicidad. El relato del Génesis es realmente bastante simple, claro, perspicuo, por así decirlo, no complicado, sin confusiones. Hay otros relatos de la creación. En el principio era el Verbo, y todo fue hecho por el Verbo. ¿No es cierto? Juan 1, 1 al 3. Nada de lo que fue hecho no fue hecho sin Él. Todas las cosas, Colosenses 1:16, fueron hechas por Él, para Él. Todas las referencias bíblicas apoyan la claridad simple de Génesis 1. Deuteronomio 4:32 habla del día en el que Dios creó al hombre en la tierra. El día que Dios creó al hombre en la tierra. Hay tantas referencias como estas. Y quiero tomar unos minutos. Salmo 104, por ejemplo. Bendice alma mía Jehová. Oh Dios, mi Dios, tú eres muy grande. Tú estás vestido de majestad y esplendor. Salmo 104. Vestido con luz como cortina. Tú eres el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron al sonido, etcétera, etcétera. Él envía los montes, Él hace que crezca el pasto para el rebaño. Versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Que la gloria del Señor, versículo 31 sea para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Salmo 148, quizás conocido para ustedes. Alaba al Señor. Nos dice, alabad en las alturas vosotros sus ángeles, alabad de vosotros sus ejércitos, alabad de sol y luna, alabad de vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová, versículo 5, porque Él mandó y fueron creados. Si tú niegas el relato de la creación, tú quitas alabanza a Dios. Tú le robas la alabanza a Dios. Dice Isaías 40:28, esto es serio. ¿No has oído que el Dios eterno, que es Jehová, el creador de los fines de la tierra, no desfallece con cansancio ni se fatiga? Me encanta Isaías 42, no puedo resistir llevarlos allá. Isaías 42, quizás el versículo 5. Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. Como puedes ver ahí, el poder creador de Dios está ligado, el poder creador de Dios en la salvación está ligado a su poder creador en la creación. Marcos 16, desde el principio Dios los hizo varón y hembra. Efesios 3:9, Dios creó todas las cosas. En Apocalipsis, varios lugares habla de cómo Dios es creador. Apocalipsis 4:11, 10:6, capítulo 14, versículos 6 y 7. La adoración de Dios está ligada a Él como el creador. Apocalipsis se nos dice que tenemos que temerlo, adorarlo, darle gloria o perecer. ¿Y a quién adoramos? De acuerdo al libro de Apocalipsis, al Dios. El Dios que adoramos, capítulo 14, es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Simple. El patrón de adoración es Dios como creador, Dios el nuevo creador, aquellos que confían en Él. Edward Young, del Seminario Westminster en Filadelfia, francamente una autoridad de erudición en el hebreo e idiomas cognatos, él respondió a los esfuerzos de reducir Génesis 1 al 3 a poesía en lugar de historia. Y él dijo, y cito, escapar de las afirmaciones claras, simples de hechos de Génesis, mediante las cuales algunos evangélicos dicen que los primeros capítulos de Génesis son poesía o mito, por las cuales quieren decir que no deben ser tomados de manera clara,
y que la aceptación de tal perspectiva quita las dificultades. Dice, Génesis no es poesía. Hay relatos poéticos de la creación en la Biblia, por ejemplo, Salmo 104 y ciertos capítulos de Job, y difieren completamente del primer capítulo de Génesis. La poesía hebrea tiene ciertas características que no se encuentran en el primer capítulo de Génesis. Entonces, decir que Génesis 1 es poesía no es solución a la pregunta. El hombre que dice, creo que Génesis es un relato histórico, pero no creo en ese relato, es un mejor intérprete de la Biblia que el que dice, creo que Génesis es profundamente verdadero, pero es poesía. No tienes esa alternativa. 165 pasajes en Génesis directamente citados o referidos en el Nuevo Testamento, 200 se hacen referencia en el Nuevo Testamento, claras, simples, no complicados. Aún todo escritor del Nuevo Testamento se refiere a los primeros capítulos de Génesis, y están conscientes de esto, creo yo. Entonces, tenemos fidelidad y tenemos simplicidad. Y creo que como Iglesia del Señor Jesucristo, caballeros, tenemos que aferrarnos a las Escrituras desde el principio. Y cuando las Escrituras hablan de Génesis 1, de lo que dice, si nosotros nos equivocamos ahí, no lo creamos, estamos errando de manera innecesaria. La Iglesia del Dios vivo, 1 Timoteo 3, es columna y baluarte de la verdad. Somos los guardianes, los proclamadores del Dios verdadero y su revelación verdadera, y es una revelación no complicada de la creación que se nos da en Génesis. Y confundir esto, alterarla, tratando de aplicar de alguna manera leyes científicas a ese relato, es una pérdida de tiempo. Es un enorme milagro. Pero hay una tercera palabra en la que estoy interesado tocar con ustedes. El relato de la creación no es algo que debemos alterar, no es arbitrario, no es secundario. Entonces quiero darles la palabra prioridad. Es esencial, es crítico para el tema del propósito eterno de Dios y el tema de la revelación de Dios. Prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe la tierra, el universo? ¿Por qué Dios creó el universo, el hombre? ¿Por qué creó Dios todo? ¿Cuál es la meta, el propósito? Y por lo tanto, ¿cuál es la prioridad divina? Obviamente Dios claramente tenía un fin diseñado en mente. Dios no hace nada para lo cual no tiene un propósito. Dios diseña del fin hacia atrás. Entonces, a partir del fin y hacia atrás. Entonces, la existencia del universo y el teatro del universo, por así decirlo, que es la Tierra, y el hombre en la Tierra, debe tener un propósito definitivo. Dios está haciendo algo. Él está llevando a cabo algo mediante la inmensa diseño de circunstancias, contingencias, cambios, detalles, de persona a persona, todos los detalles de la vida humana y de ciudad a ciudad y de país en país y de continente a continente. No todo es algo al azar. No, las cosas no suceden al azar, sino que hay un propósito fijo, establecido, una meta, un objetivo para lo cual todo se mueve, desde la creación hasta la providencia, hasta la consumación. ¿No es cierto? Jonathan Edwards lo dijo de esta manera: la providencia subordina todos los cambios sucesivos en los asuntos de la humanidad. Es una maravillosa manera de decirlo. La providencia subordina todo al propósito mayor. Todo, de la creación a la consumación, es parte de un gran plan que está siendo llevado a cabo por el poder, por la providencia poderosa de Dios. No hay una molécula hostil que opera fuera de ese plan. La historia terminará, pero solo cuando el propósito divino sea cumplido. Cuando el gran evento, cuando la gran meta final de Dios se cumpla. Este universo no es eterno. Terminará así como comenzó, en un despliegue masivo de poder divino. Terminaré, como dijo, de acuerdo a 2 de Pedro 3, en una implosión, por así decirlo, en la cual los átomos que constituyen este universo se derretirán. Eso sucederá cuando se cumpla el plan de Dios y ya no
tenga propósito alguno de continuar sosteniendo este universo. Mientras tanto, la providencia divina ordena, sostiene, controla todas las cosas para cumplir ese fin. Vean lo que dice Isaías 46, versículos 9 al 11. Una afirmación clara. Isaías 46, versículos 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esto quiere decir que solo hay un Dios para que todo lo que exista, de tal manera que todo lo que exista dentro de los propósitos de ese único Dios, no son dioses que están en competencia, solo hay uno. Y soy yo, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Esta es otra manera de decir de manera simple, cuando yo lo comencé, ya había ordenado cómo terminaría. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Al final del versículo 11, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esa es una manera de pensar que debes tener. Esa es la razón por la cual nos dice Proverbios 16, Colosenses 1, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Y cuál es el diseño? ¿Cuál es el propósito? Redención. ¿No es cierto? El poder obtener una novia para su hijo, congregar una novia para su hijo, congregar a los redimidos. Y cuando la última persona cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo haya sido salvada, entonces se acabará. Toda la obra de creación y providencia es solo un medio para cumplir su propósito de redención. Toda persona, todo acto, todo acontecimiento está sujeto al propósito primordial de redimir a pecadores. Todas las realidades materiales, toda la creación material está subordinada a objetivos espirituales. La obra de la redención, la obra de la salvación, es el propósito de Dios. La creación del mundo visible fue para proveer el contexto para la creación de un mundo invisible, de un grupo de personas invisibles. En Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, para mí, que soy el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno es redimir una novia para su Hijo, tomar esa novia y llevarla al cielo para desplegar la gloria de su gracia a los ángeles que están observando. Los ángeles santos. Este es el propósito que se va desarrollando. Ese gran tema es presentado de diferentes maneras en la obra misma de la creación. Escuchen estas relaciones. 1 Corintios 15, 22. Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán hechos vivos. Como fue con Adán, así es de manera análoga para ver cómo es en Cristo. Así como todos mueren en Adán, este es el impacto de un hombre. Eso demanda que haya solo un hombre, no una larga cadena de monos hombres, chimpancés hombres, porque hubo solo un Cristo, hubo un Adán, hubo un Cristo en quien todos los que creen viven. Romanos 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, no de uno de varios, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Comienzas a alterar y a afectar, a corromper Génesis 1, empiezas a corromper la doctrina de la salvación, porque puedes ver que la doctrina de la condenación reposa en un hombre Adán, así como la doctrina de la justificación reposa en un hombre Cristo.
Estas no son cosas arbitrarias las que enseñan las Escrituras. 1 Corintios 15:45. El primer Adán da vida, el segundo Adán, más bien el primer Adán se le dio vida, el segundo Adán da vida. Según 1 Corintios 15:21, el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán conquistó la muerte. Apocalipsis 2:7, más adelante en el 22, el primer Adán perdió el paraíso, el segundo Adán ofrece el paraíso. 1 Corintios 15:47, el primer Adán es terrenal, el segundo Adán es celestial. 1 Corintios 15:48-49, la primera creación es a semejanza de Dios, la segunda y nueva creación es a semejanza de Dios. 1 Corintios 15:38 en adelante, la primera creación tiene cuerpos diferentes, la nueva creación tiene cuerpos diferentes de resurrección. Hay tantas analogías de salvación que encuentras a lo largo de las Escrituras que hacen referencia a Génesis. Y quiero que vean un texto, 2 Corintios 4, versículo 6. Esta es una hermosa analogía. Por cierto, Jonathan Edwards escribe mucho de esta analogía en particular. En 2 Corintios 4, porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se está refiriendo? A Génesis 1, ¿no es cierto? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Acabamos de leer eso, ¿no es cierto? Sea la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La analogía es la siguiente. Así como Dios creó de manera luz instantánea, creó luz instantánea, así Él crea vida instantánea. Así como Dios creó luz instantánea, así crea Él luz espiritual instantánea. Este no es un proceso largo. En la creación todo comenzó en la oscuridad y sin forma y vacía hasta que Dios trajo la luz y fue instantáneo. Así también en la salvación, el pecador está en un vacío oscuro, sin forma, vacío, hasta que la luz está brillando, la gloria brillante de Dios en la faz de Jesucristo lo ilumina por un milagro divino. El milagro de la luz espiritual es análogo al milagro de la luz física en la creación. Jesús, de hecho, es llamado en Juan 8:12, lo dice, yo soy la luz del mundo. La recuperación de los elegidos de la oscuridad mediante el poder instantáneo de Dios, quien disipa la oscuridad al abrir el corazón a la luz del Evangelio, está anclado a Génesis 1:1-2. Esto no es proceso alguno, esto es un milagro divino. Después de esa luz original, después de que esa luz original fue soberanamente creada, siguió en los siguientes días de la creación, tanto tarde, mañana. A lo largo de los 6 días, tarde y mañana, fue la tarde y la mañana, tarde y la mañana. Jonathan Edwards dice que este es otro retrato del creyente, que aunque se le ha dado luz, y aunque ha sido sacado de la oscuridad, aún experimenta la realidad de la oscuridad presente y está atrapado entre la oscuridad y la luz. Conforme progresa la creación, hay más belleza, hay más perfección. Comienza con Dios diciendo esto es bueno, comienza con Él diciendo esto es muy bueno, en gran manera bueno. La creación del hombre en el 6º día es una ilustración análoga a la creación del pecador, a quien se le da luz, la luz de la gloria de Dios brillando en la faz de Cristo que resplandece en su alma oscura, y los días subsecuentes Él lucha entre la luz y la oscuridad. Pero en un progreso espiritual se va moviendo, va progresando, en un progreso en el cual es mayor, es más hermoso, y un día podemos continuar con la analogía, hasta que un día entra al descanso, al reposo celestial, en donde todo es luz, en ese reposo, en ese sabbat celestial. El drama de la salvación está en la creación por analogía. Adán fue hecho en un lugar
y colocado en el paraíso. Y así el creyente fue creado aquí, nace aquí y será reubicado al paraíso de Dios. Esto es verdad magnífica. Es una gran verdad que debemos entender, que debemos creer, que debemos proclamar. Ahora, podría decir más de esto, pero tengo algo más que quiero decir. No solo arruinamos, echamos a perder el principio, sino que estamos comenzando a echar a perder el final. Muy bien. Quiero llevarlos a la decreación, por así decirlo. Pasen a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, les va a gustar. Esto va a aclarar algunas cosas, creo. Quiero llevarlos a la descreación, por así decirlo. 2 de Pedro 3, versículo 10. El Señor viene. 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Esto es claro? Bastante claro, ¿no es cierto? Esta es la descreación, por así decirlo. Así termina. En caso de que no te haya quedado claro, versículo 12 lo repito. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Noten lo que dice después de esto, versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia y el estado eterno. ¿Acaso estás cansándote tú de los evangélicos que se están quejando? La última moda evangélica está invirtiendo tiempo y dinero, está buscando salvar al planeta. Está buscando salvar la tierra de la destrucción en manos de la gente. Ahora tenemos evangélicos, tenemos redes evangélicas ambientalistas, tenemos una revista que es firmada por varios presidentes, pastores, maestros, presidentes de seminarios de universidades, y en esta revista están llamando a los evangélicos a salvar al planeta, de buscar sanar a la tierra. El enfoque, el centro de atención va de eso que en cierta manera es bastante serio. Y he visto muchos de sus jardines, ni siquiera lo están haciendo en su jardín, en su patio de atrás, pero va desde eso, de lo grande, de algo tan grande como esa, a debemos intentar detener el calentamiento global. De lo contrario, las capas polares van a derretirse y todos nos vamos a derretir. Y yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has visto un arcoíris? Porque cada vez que aparece un arcoíris, esta es la promesa de Dios de que Él nunca otra vez destruirá la tierra mediante agua. Relájate, tranquilo. Ahora, quizás preferirías ahogarte en lugar de quemarte. Quizás te prefieres tú eso, pero no va a suceder. Los evangélicos están obsesionados con estos asuntos ecológicos. El cristianismo hoy en día sacó hoy en día una publicación en la que dijo, y un líder evangélico dijo esto, dijo, la tierra es el cuerpo de Dios y quiere que lo cuidemos. Hay algo de teología bastante absurda ahí. ¿Has visto la nueva Biblia verde? Sí, todo en el texto de las Escrituras ahí que se relaciona con el ambiente está impreso en verde y la pasta está hecha de algo biodegradable. Y apenas una revista de Biola está publicando algo como está reverdeciendo Biola, en un esfuerzo por hacer que, por ejemplo, muchos cristianos reduzcan su producción de dióxido de carbono. Escuchen lo que dice en la Declaración Evangélica del Cuidado de la Creación. Escuchen las afirmaciones. Hemos pecado en nuestra mayordomía de la creación. Por lo tanto, nos arrepentimos de la manera en la que hemos destruido, contaminado la obra del Creador. Otra. Nos comprometemos a extender la sanidad de Cristo a la creación. Tengo noticias para ti. Él la maldijo. Él comenzó todos los arbustos
Él comenzó con toda la mala hierba, Él comenzó con todos los desastres. Otra confesión. Confesamos los pecados de la degradación de la tierra, deforestación, extinción de especies, degradación o contaminación del agua, toxificación global, una intoxicación global, crecimiento de población. La pobreza humana es una consecuencia de una degradación ambiental. Por cierto, obviamente esto no es verdad. La pobreza humana es una consecuencia de no someter a la creación mediante todo medio posible. Otra confesión de estas personas: el cosmos en toda su belleza, en su estado salvaje, vida, es la obra de nuestro amor creador, de nuestro creador amoroso. ¿Acaso se saltaron Génesis 3? Lo maldijo. Dios lo creó bien y nosotros lo hemos corrompido. No. Él lo creó bueno, el hombre pecó y Él lo maldijo, Él lo corrompió. La gente no entiende la teología. 52% de los evangélicos apoyan sanciones ambientales estrictas. Quiero decirte algo. La tierra se ha deteriorado de su bondad original y probablemente empeorará, pero no es por lo que el hombre le ha hecho, sino por lo que Dios le hizo. La maldijo en Génesis 3. Y lo que nos dice que hagamos es buscar recobrar la belleza que está ahí en la creación. Si no fuera por el cuidado humano, si no fuera por el uso de todo lo que está en esta tierra, si no fuera por el uso de domar, por así decirlo, de usar toda nuestra capacidad intelectual a lo largo de la historia para hacer que la vida aquí sea buena, se pueda disfrutar, esta tierra sería inhabitable. Tienes que usar el del sudor de tu frente para prevenir de que te mate, prevenir que te mate. Si tú la sometes, nota las riquezas que salen de ella. Si no fuera por el hombre y sus esfuerzos por dominar y enseñorearse de la tierra, sus riquezas, esto es las riquezas de la tierra, nunca serán extraídas. Las sociedades más ricas someten a la tierra y enriquecen la vida del hombre. Las sociedades más que sufren más en pobreza y demás son las que no dominan la naturaleza. No necesitamos menos tecnología, sino más. Si queremos ayudar a los pobres, tenemos que dejar de llorar y quejarnos de que ver de esto, ver de aquello, porque eso solo destruye a la gente más privada de una vida que puedan disfrutar. Los esfuerzos por salvar al planeta va a matar en los próximos años a muchos millones de personas, porque porque lo que está haciendo este movimiento es detener el dominio del planeta para que podamos extraer sus riquezas. Pero comencemos con tu hogar. Por ejemplo, ¿quieres ser algo natural? ¿Quieres vivir en la naturaleza? No creo. Es ridículo. ¿Cómo puede un líder cristiano creer esto? Creyendo en los evolucionistas, pensando que la Tierra tiene billones de años y que tienen que preservarla para billones y billones más. Este es un planeta desechable. Mira, tú ahora puedes ver lo que sucedió cuando Dios lo maldijo, pero esto no se compara con lo que va a pasar. Simplemente para equilibrar esto, Caltech es en cierta manera, esta es la universidad, la institución de élite educativa aquí. Tuvieron unas conferencias y dijeron algunas cosas asombrosas y dijeron en el calentamiento global, hablando de calentamiento global, dijeron, la idea de calentamiento global va de la mano con la idea de extraterrestres, para lo cual ni siquiera hay evidencia. El hecho de que la comunidad científica no se levanta y protesta la falsa ciencia de el calentamiento global, quiere decir que han sido politizados o posmodernizados, y también encontramos que lo que él llama aquí el plan usado por la pseudociencia posmoderna y politizada, que es lo que él llama la ciencia de consensos.
Es como, por ejemplo, alguien dice, él dice, la ciencia por consenso. La ciencia por consenso no es ciencia. Cuando dicen, un grande grupo de científicos dicen, no es así. La conciencia, cuando oyes el consenso de la ciencia, que están de acuerdo en todo, apenas tienes que apurarte a agarrar tu cartera. Porque la obra de la ciencia no tiene que ver nada con el consenso. El consenso es irrelevante, lo que importa son los hechos. Si es por consenso, no es ciencia. El consenso solo se involucra en situaciones cuando hay una meta social, política, pero no hay apoyos científicos. Nada, dice él, alguna vez ha dicho que el consenso nunca ha dicho es igual a mc al cuadrado. No, eso no es consenso, es un hecho. ¿No escuchas esto? De acuerdo al consenso de muchos científicos, el Sol está a 93 millones de millas de la Tierra. 93,000 millones de la Tierra. Es un hecho. No votamos en los hechos, en realidades. Una vez que abandona el apego estricto a la ciencia, dice él, cualquier cosa es posible, conforme la gente de la manera desavergonzada, sin escrúpulos, manipula la información para sus propias fines. Un científico tiene que ser un escéptico. Este es el alma de la verdadera ciencia hasta que tenga un hecho. Pero el problema, vemos, por ejemplo, aquí que esto es consenso. Ellos dicen que realmente deberían investigar el calentamiento global. Pero ¿acaso la temperatura el caso de temperatura de la Tierra no ha incrementado? Sí. Bueno, de acuerdo a algunos científicos, ha subido 1 grado en Fahrenheit en los últimos 30 años. Pero es todo lo que tenemos. 30 años de información. Es un periodo de tiempo muy corto. Las modas vienen y bajas. Y, por ejemplo, el niño, la niña, hay cambios de temperatura de 7 a 10 años, unos 20 a 50 años, algunos a 100, 1000 años, cambios, no tenemos información o temperaturas específicas del pasado, pero en la literatura, en la Edad Media, hubo en la literatura una época que se llamaba la pequeña edad de hielo. Pero la mejor información nos dice que fue en 1880. La temperatura ha subido y bajado. Es lo mejor que nos dice. De 1940 a 1970 estuvo más frío. Ahora de 1970, ahora está un grado más caliente. Pero la ciencia legítima reconoce una correlación cercana. Esta es la clave, esto es la realidad. La ciencia legítima reconoce una correlación cercana entre las manchas solares y el cambio del clima. Entre más manchas solares, más caliente es el clima. Entonces, las variaciones solares producen el cambio climático. El Sol es la fuente de cambios de temperatura debido a sus variaciones infrarrojas. No hay evidencia en absoluto de que el CO2 contribuye al calentamiento global. De hecho, lo opuesto es probablemente el caso. El calentamiento produce el CO2. El Sol calienta y es medible por el incremento de manchas solares. Esto calienta los océanos. Cuando los océanos se calientan, liberan más CO2 y entonces el Sol, el calor del Sol, la temperatura del Sol, determina el CO2 que es liberado en la atmósfera y no al revés. Por cierto, las plantas producen CO2, dióxido de carbono. Lo que produce el hombre es mínimo, marginal, inconsecuente. La temperatura, entonces, una temperatura más caliente no es producida por el hombre. La industria no afecta el CO2 en la atmósfera. El vapor en el agua y en las nubes constituyen casi todo el CO2 y el cambio en el clima es un efecto de campos electromagnéticos en el Sol. Nada más. Dices, bueno, ¿qué están tratando de hacer? ¿En qué consiste este movimiento? Todo esto es político, financiero, metas, fines políticos, fines financieros, una lucha de clases, envidia de clases. No hay razón científica para decir que las capas polares están derritiéndose. Por cierto, hay 3 veces más osos polares en
los últimos 40 años. Pensé que les gustaría saber eso. Por cierto, si vas a votar para algo, vota porque se caliente la tierra, porque hay menos muertes cuando está más caliente la temperatura. Las regiones son más habitables, hay mayores cultivos. Ayuda realmente el calentamiento a los pobres. Cortar la energía daña a los pobres, quienes necesitan energía de manera necesaria. No trates de quitar la electricidad. Si vas a ser un cristiano, usa el poder, la energía que tenemos para ayudar a la gente que la necesita de manera desesperada. Hay 2 billones de personas en nuestro planeta sin electricidad. ¿Crees que les va a ayudar a pagar lo que ya sufren y son más susceptibles a desastres naturales, los que sufren más? Esto lo vemos en un microcosmos. La gente siempre ahí los que están ahí, los que mueren en el huracán, los que están, por ejemplo, viviendo en un coche, en un tráiler. Claro, los menos protegidos. Quitar la energía, bajar la energía, no es legítima, no es científico, es mortal. Entonces, bueno, mata un venado, pisa el pasto y disfruta de la naturaleza. Y puedes ahí incluir lo que quieras para que disfrutes de la creación. Algo interesante, $100 billones, 100 miles de millones más bien, se han gastado para mostrar para tratar de apoyar el calentamiento global. Contrario al método científico. Pero aquí se ha invertido $100 miles de millones para tratar de venderlo. Haciendo una propaganda de una pseudociencia. Todos los grandes desastres ambientales ocurren en los lugares más pobres, menos desarrollados. Se nos dice que dejemos de incrementar esto porque causa más desastres, pero al contrario, lo que sucede es que si dejamos de producir energía va a producir más desastres. ¿Puedes imaginar esto? Dejar de usar combustibles fósiles, gas natural y poder atómico, etcétera. Aquí está la clave. Los fines políticos en contra esto es muy importante que lo entendamos. La Tierra no es un ecosistema frágil que tiene billones de años de edad, que está sostenido por el azar, sino que es un sistema robusto, fuerte, sostenido por Dios, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nunca tuvo en mente Dios que lo dejáramos virgen, sino que fuera usado. Les voy a mostrar un versículo. He estado hablando mucho, entonces vamos a meter aquí un versículo. Génesis 8. Vayan hacia Génesis 8, al final de Génesis 8. Y después les voy a dar otra ilustración y ya termino. Génesis 8, versículo 22. Dios lo creó, 6 días, la va a destruir, realmente en un instante. Pero el versículo 22 de Génesis 8, este es el Señor hablando. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Descansen, tranquilos. DDT, ¿recuerdan eso? Salvó a millones de vidas en África de mosquitos, malaria. No sé si saben esto, pero en 1960 la malaria causada por los mosquitos fue virtualmente erradicada en 1960 en África. En el mismo año, 1960, un escritor feminista, presentó un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa, y en ese libro dijo que el DDT causaba cáncer. DDT fue censurado en todo el mundo, un insecticida. Y desde ese entonces, decenas de millones de africanos han muerto de malaria. Y ahora sabemos científicamente que DDT no causa cáncer. Uy, qué pena. El calentamiento global
Es otra cosa que está en la categoría de DDT. Continúa apilando cuerpos en África y en otros lugares del tercer mundo. Y la realidad es que podemos extraer todo en este planeta con una mayordomía responsable, disfrutando de él hasta el día en el que el Señor mismo lo lleve a su fin. Él lo hizo, Él lo sostiene. Viene una destrucción, viene un tiempo, aún antes, desde esa devastación final. Hay cosas que se describen en Apocalipsis de lo que le va a pasar a los océanos, tierra, montañas. Eso es su poder. Estamos viviendo, por cierto, en el tercer ecosistema. Pre-caída, post-caída, pre-diluvio, post-diluvio. Y viene otro, el milenio, la tierra ya restaurada en el milenio, y después uno final en los nuevos cielos y la nueva tierra. Queremos ser fieles, ¿no es cierto? Debemos ser fieles al texto de las Escrituras. Todo está ahí. Padre, te damos gracias por la manera en la que te has revelado a ti mismo. Te alabamos como el Creador, el sostenedor, el sustentador, el consumador del universo. Cuando pensamos en esto, en la maravilla de esto, la asombrosa realidad de esto, que tú pudieras hablar y crearas un universo por tu palabra y existiera de manera instantánea y pudieras hablar y destruirlo con la misma velocidad, de manera inmediata. Y mientras tanto tú lo sostienes y tú lo llenas. Aunque está maldecido, hay tantas riquezas que el hombre, por el sudor de su fuerte frente, puede extraer y después alabarte como el Creador, el dador de toda cosa buena. Señor, te adoramos como santos te han adorado a lo largo de la historia. No alteraremos nuestra alabanza por Darwin, sino que te adoraremos como dice las Escrituras. En verdad, solo tú puedes decirnos la historia de la creación. Gracias por hacer esto. Te honramos como nuestro Creador. Te alabamos como el Creador, el sustentador, el consumador. Más allá de eso, el Salvador de todos los que se someten a Cristo. Danos un nuevo compromiso con tu palabra para ser fiel a ella, para proclamarla fielmente, para que tú seas honrado en nuestras vidas, conforme refrescamos nuestro compromiso con la integridad de tus Escrituras. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.